Serie bíblica de Moisés, capítulo 5. Las primeras plagas en Egipto. Una vez más, Moisés y Aarón llegaron ante el faraón. Si he de creer que traen un mensaje de su Dios, muéstrenme una señal, dijo el faraón. Esto era justo lo que Dios había anticipado que diría el faraón. Aarón estaba listo. Arrojó el cayado al suelo y de inmediato la vara se transformó en serpiente. Pero el faraón no se impresionaba con facilidad. Mandó entonces por sus hechiceros. Ellos arrojaron sus báculos al piso y por arte de magia se convirtieron también en serpientes. Pero la vara que había arrojado Aarón devoró a las otras. Ni siquiera así el faraón hizo caso a Moisés y a Aarón. Desalentados, decepcionados, los hermanos abandonaron el palacio. Entonces Dios habló a Moisés: el faraón es muy terco. Esto es lo que harás. Por la mañana, el faraón bajará al río Nilo. Espéralo a la orilla, sosteniendo en la mano el cayado que se vuelve serpiente. Cuando se acerque, di: el Señor Dios de Israel me ha enviado a decirte que dejes salir a los israelitas a adorar en el desierto. Te diré cómo sabrás que Él es Dios. Golpearé las aguas del Nilo con mi cayado y éstas se convertirán en un río de sangre. Moisés y Aarón obedecieron a Dios al pie de la letra, y al pie de la letra sucedió lo que Dios había dicho. El faraón bajó al río, el agua se convirtió en sangre, los peces del río murieron en todo Egipto, el agua apestaba espantosamente. Nadie podía beber de ella. Inflexible, el faraón envió por sus hechiceros, quienes también por arte de magia convirtieron el agua en sangre. Ahí tienen, dijo el faraón, y regresó a su palacio. Los egipcios tuvieron que cavar alrededor del río a fin de encontrar agua de beber. Al cabo de una semana, las aguas recuperaron su transparencia. Dios dijo a Moisés: ve de nuevo con el faraón y dale mi mensaje. Dile que si se rehúsa a dejar salir a mi pueblo, le enviaré una plaga de ranas. Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón, repitieron fielmente el mensaje de Dios, pero el faraón fue inflexible. Aarón levantó su cayado y cientos y miles de ranas salieron del río Nilo. Saltaban dentro del palacio, en la recámara, hasta en la propia cama del faraón. Estaban en todas partes, en las casas, en los hornos, en los pesebres, donde quiera que pisaba la gente, había ranas. Al principio, el faraón hizo como que si no le importara. Mandó por sus hechiceros, quienes hicieron aparecer aún más ranas. ¿Ven ustedes?, dijo el faraón. Pero realmente ya no aguantaba más. Las ranas brincaban inesperadamente, ranas aplastadas bajo los pies, ranas que croaban. El faraón envió por Moisés y Aarón y les dijo: mi pueblo es desgraciado, pídanle a su Dios que aleje las ranas de aquí, y yo dejaré salir a su pueblo para ofrecer sacrificios en el desierto. Moisés no obedeció enseguida. Señala tú cuándo he de rogar a mi Dios, y para que sepas que es obra de Dios, cuando rece, todas las ranas morirán, excepto las del río. El faraón pretendía aún ser inflexible. Reza a tu Dios mañana, dijo él, como si no tuviera urgencia. Moisés y Aarón abandonaron el palacio. Al día siguiente Moisés oró a Dios y todas las ranas murieron exactamente como él había dicho. Había montones y montones de ranas muertas, excepto las del río. Todo Egipto apestaba. Pero en cuanto desaparecieron las ranas, el faraón cambió de parecer y no dejó salir a los israelitas. Dios habló a Moisés y a Aarón: golpeen el polvo de la tierra con su cayado, y en todo Egipto el polvo se convertirá en mosquitos. Moisés y Aarón obedecieron, y de todas partes salieron los mosquitos. Estos zumbaron alrededor, picando a personas y animales por igual. El faraón supo de inmediato quién era el responsable. Envió por sus hechiceros, pero por más que trataron, no pudieron aparecer más mosquitos. Los mosquitos son una señal del Señor de Israel, dijeron temblando. Pero aún así, el faraón no dejó salir a los esclavos. Dios le dijo a Moisés: levántate mañana al amanecer,
Preséntate una vez más al faraón cuando vaya al río. Dile que si no deja salir a mi pueblo, enviaré tal cantidad de moscas que llenaré con ellas las casas egipcias. Y para que sepa que yo soy Dios, habrá moscas por todas partes, menos en la tierra de Gosén, donde viven los israelitas. Y así ocurrió. El faraón no dejó salir al pueblo, y al día siguiente un enjambre de moscas invadió el palacio. Toda la tierra de Egipto fue arrasada por las moscas. Había moscas en la comida, moscas en el agua, moscas en todas partes, menos en la tierra de Gosén. El faraón envió por Moisés y Aarón. «Pueden ofrecer sacrificios al Señor su Dios», exclamó, «pero háganlo aquí, no en el desierto». Pero Moisés dijo con firmeza: «No, tu pueblo se ofendería, nos arrojarían piedras. Nosotros debemos ir 3 días de camino por el desierto para ofrecer nuestros sacrificios. Eso es lo que el Señor Dios ordena». Las moscas volaban y zumbaban alrededor de la cabeza del faraón. «Está bien», exclamó irritado, «pueden ir al desierto, pero no vayan demasiado lejos. Ahora rueguen a su Dios para que se lleve de aquí estas moscas. En cuanto abandone el palacio, oraré por ti», respondió Moisés con cautela. «Mañana se irán las moscas. Pero tú, faraón, deberás cumplir tu parte del trato». «Por supuesto», dijo el faraón. Moisés salió confiado del palacio y rogó a Dios. Al día siguiente no había una sola mosca en Egipto, pero el faraón se opuso a dejar salir a los israelitas. Dios envió nuevamente a Moisés con el faraón. Dios se proponía enviar una enfermedad que mataría a todo ganado egipcio, sin perjudicar los animales de los israelitas. Una vez más, el faraón se negó a escuchar, y de nuevo Dios cumplió lo que había dicho. Aún así, el faraón se negó a dejar salir a los israelitas. Entonces Dios ordenó a Moisés y a Aarón que tomaran puñados de ceniza del horno y que enfrente del faraón lanzaran las cenizas al aire. Cuando los 2 hermanos obedecieron, todos los egipcios se llenaron de forúnculos. Los hechiceros, sobre todo, sufrieron mucho con los tumores. Sin embargo, el faraón no dejó salir a los israelitas.